un podcast de Cooperativa. Kast lidera consejo de gabinete antes de presentar el proyecto de reconstrucción nacional. La izquierda articula ofensiva con alcaldes y rechaza la baja del impuesto corporativo. Decapitado, con sus manos atadas, estaba el cuerpo que anoche quemaron desconocidos. Ahí en la Cuesta Zapata, un vecino de Curacaví llegó a pagarlo. Con datos de Carabineros y la PDI, el gobierno entregará semanalmente la cifra de homicidios en el país. Investigan otro asesinato en Puente Alto. En un culto evangélico de la región de Los Ríos apareció el principal sospechoso del crimen de la joven universitaria Francisca Millagual en Temuco. Quedó en prisión preventiva. Esto fue un dato. Nos reventaron la puerta, dicen las víctimas de un violento turbazo anoche en el barrio Mata Sur, pleno centro de Santiago. En el mundo no le tengo miedo, aseguró el Papa ante las críticas de Donald Trump. Sigue la votación en Perú con Keiko yendo a su cuarto balotaje hasta ahora. Jane Fonda, Joaquín Phoenix, Ben Stiller y otros cientos de figuras de Hollywood firman carta contra la fusión entre Warner y Paramount. Y en el deporte, Garín vuelve al top 100. La Rojita definirá ante Bolivia su paso al Mundial Sub-17. Coquimbo ya está en Lima para visitar a Universitario por Copa Libertadores de América. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos con información policial. Sabemos de lo ocurrido hace poco en Puente Alto, donde asesinaron a un dueño de casa en medio de un supuesto robo, mientras que en Curacaví los vecinos están conmocionados. Encontraron un cuerpo decapitado y quemado en la Cuesta Zapata. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, y partimos con eso. Es un macabro hallazgo que queda al descubierto luego que vecinos del sector de la Cuesta Zapata alertaran a Carabineros por una llamativa llamarada en las cercanías del condominio Hacienda San José. Esto es en el kilómetro 2 de la Cuesta Zapata, correspondiente a la comuna de Curacaví. Este amago incendio que concurrieron a apagar los mismos vecinos para evitar su propagación. Fue ahí que se dieron cuenta que el origen de las llamas provenía de un cuerpo humano que se encontraba sin su cabeza, decapitado, con sus extremidades inferiores fracturadas, amarrado y envuelto en un elemento desconocido. También se encontraba el cuerpo parcialmente calcinado, producto de estas mismas llamas. Rápidamente dan aviso al personal policial, que constató que se trataba de un hombre, el que además presentaba, como decíamos, signos de extrema violencia. La fiscal Carmen Gloria Guevara, del equipo contra crimen organizado y homicidios, entregó más detalles. Se trata de un cuerpo de sexo masculino que está decapitado, maniatado y con una de las extremidades con una fractura expuesta. Se encontraría presumiblemente envuelto. Y esa es la antecedente que tenemos hasta el minuto. Se está haciendo trabajo en el sitio del suceso para buscar evidencia cercana al cuerpo, para buscar evidencia en el mismo cuerpo, evidentemente establecer la identidad, el móvil, si el modo operandi obedece, entre comillas, lo que conocemos como una marca delictual. Claro, como dice la fiscal, hasta ahora la identidad de esta víctima no ha sido establecida. Hay equipos especializados de Carabineros, solo S9 y la OCAR, además del Ministerio Público, que continúan realizando estos peritajes para esclarecer la dinámica de estos hechos y determinar las motivaciones detrás de este macabro crimen. Esto se suma a un violento turbazo que ocurre en el barrio Mata Sur, en calle Rogelio Ugarte. Ahí 5 delincuentes forzaron el ingreso a una casa e intimidaron a una familia, entre ellos una adulta mayor y una menor de 16 años. Los apuntaron con armas blancas, destornilladores y cuchillos que portaban, todo mientras registraban la casa. Se llevaron cerca de 4 millones de pesos en objetos de valor. Habló una de las víctimas, la escuchamos. Me pusieron un destornillador en la guata, un cuchillo en el cuello y pásame la plata, que esta weá es un dato, esta weá a dónde está, sabemos que tienen la plata, y al suelo, mi señora por otro lado gritando que tenemos una hija chica, que por favor no le hagan daño. Y bueno, para variar eran puros cabros chicos, o sea, eran puros menores de edad. Y yo le dije a la persona, le dije, oye, paren, ya llévate lo que queráis, pero pare porque a mi suegra le está dando un ataque al corazón y se va a morir. Entonces ahí tipo, ya vámonos, arranquemos. Y esto se suma a la investigación por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI, que acaba de terminar
hace pocos minutos acá en la comuna de Puente Alto, al interior de un condominio. Es una persona que es asesinada al interior de su casa. Este hecho ocurre cerca de la medianoche, cuando una pareja de desconocidos ingresó al domicilio de la víctima y efectuaron un único disparo en la cabeza de este hombre, que pierde la vida en el lugar. Recién en la mañana cercanos se dan cuenta de la existencia del cuerpo de este hombre al interior. Es un asesinato que se investiga si se da en el contexto de un supuesto robo o un posible ajuste de cuentas. Tiene que determinarlo luego de los peritajes que ha realizado la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidio en este lugar. Felipe Cofré con el reporte policial aquí en la capital. Volvemos contigo cuando sea necesario, Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes. Crimen en Puente Alto, lo de la Cuesta Zapata, macabro, muy grave, justo cuando comienza a entregarse por parte del gobierno la cifra de homicidios en el país de manera semanal. Hay todo un debate allí. Gloria Gutiérrez, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Y la Subsecretaría de Prevención del Delito dio a conocer esta mañana una nueva metodología que dará cuenta de manera semanal de la cifra de homicidios consumados a lo largo del país. En esta primera entrega, que abarca desde el 6 de abril hasta este domingo 12 al mediodía, son 21 las víctimas fatales de homicidios a partir de datos entregados por la Policía de Investigaciones y Carabineros. La subsecretaria Ana Victoria Quintana se refirió a la metodología y la motivación que hay detrás de esta nueva medida. Se trata únicamente de víctimas de homicidio consumado. Cuenta con la información que nos proporcionan las policías, ambas, respecto de víctimas, no respecto de hecho policial. ¿Por qué? Ellos entregan el hecho policial. Nosotros depuramos la información con lo que ellos nos entregan, pero en virtud de la cantidad de víctimas que hay. Nosotros creemos que parte de que la democracia funcione de la manera correcta es que las personas se encuentren correctamente informadas. Es parte de nuestras políticas públicas el hecho de que la gente tenga la información necesaria, porque es la única que permite que nosotros, por un lado, generemos las políticas públicas, la gente las entienda el sentido de esas políticas públicas. Bien, de parte de los expertos hay distintas apreciaciones a la medida. Por ejemplo, Daniel Johnson de Paz Ciudadana precisó que esto puede llevar a inducir interpretaciones erróneas sobre alzas o bajas de homicidios y también podría desencadenar respuestas más reactivas que estratégicas. Escuchamos ahora al profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Hugo Frulen, con su apreciación respecto a esta nueva medida. No veo cuál es el sentido de dar a conocer cifras que no son seguras, que son puramente provisorias. Si son provisorias, entonces no pueden darse a conocer. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del uso de las cifras es para las políticas gubernamentales de prevención, no para contentar a los matinales o a los medios de comunicación. ¿Qué conclusiones podemos sacar de cifras que no son robustas? No lo sé. Realmente me parece una idea que más da cuenta de proactividad, de hacer cosas, que de un pensar más estratégico respecto de la política. Bien, cabe señalar que estas son cifras que, lo decíamos, se darán a conocer semanalmente y que pueden cambiar cuando sean cotejadas por distintas instituciones del Estado, como por ejemplo el Ministerio Público, Gendarmería, Servicio Médico Legal, y que estarán de todas maneras cotejadas correctamente en el informe semestral que da cuenta sobre los homicidios consumados en el país. Para esta próxima edición, la que podemos esperar dentro de los próximos meses, sería en agosto. Esta información ya consolidada con todas las instituciones del Estado. Gracias, Gloria. Buenas tardes. 250 millones de pesos dispuso la Gobernación Metropolitana para la adquisición de las pistolas llamadas Taser, estas pistolas de descarga eléctrica. Un nuevo plan piloto con Carabineros. Cristiana Burto, buenas tardes. Así es, buenas tardes. La Gobernación de la Región Metropolitana anunció la implementación de este plan piloto de dispositivos electrónicos de inmovilización temporal, o también conocidas como las pistolas Taser, las que irán destinadas al uso de los carabineros y también podrán ocuparse en distintos procedimientos policiales como control de violencia intrafamiliar, comercio ambulante, entre otros. La inversión de la Gobernación es de 250 millones de pesos,
monto con el que se espera se adquieran unos 60 dispositivos. La iniciativa busca fortalecer las herramientas policiales no letales en la región, mejorando el control operativo en procedimientos de riesgo, reduciendo el uso de la fuerza letal y resguardando la integridad tanto de los funcionarios como del potencial agresor. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, explica el porqué de la inversión del gobierno de Santiago y afirma que esto significa una mayor protección de la vida en la región. Que luego de 5 años, finalmente hemos visto esta campaña que llega a buen término. Estos 250 millones de pesos que estamos invirtiendo en estos dispositivos electrónicos de inmovilización temporal va a significar una mayor protección de la vida en nuestra región. Estos dispositivos no letales van a permitir disuadir al que pretende agredir a un carabinero y cometer un delito. Bien, estos dispositivos aún no están en poder de la policía. Lo que se realizó es la entrega de los recursos para que se puedan adquirir. Es por eso que el jefe de zona metropolitana de Carabineros, el inspector general Manuel Cifuentes, explica qué es lo que falta para que ya se puedan comenzar a ocupar y cuándo ya estarían disponibles. Subir la licitación, ¿no es cierto?, a mercado público, y a partir de ello, ¿no es cierto?, la ley establece que de acuerdo al monto de la licitación tiene que estar determinada temporalidad, ¿no es cierto?, disponible para que diferentes oferentes, ¿no es cierto?, muestren su tecnología, y a partir de ello, ¿no es cierto?, nosotros hacer una selección objetiva, rigurosa, técnica, que nos permita, ¿no es cierto?, adquirir el mejor dispositivo electrónico de inmovilización temporal posible. Nosotros creemos que si todo va caminando bien, en 3-4 meses nosotros deberíamos tener los dispositivos, ¿no es cierto?, ya en nuestro poder. Bien, luego de que el gobierno asumiera, se retiró el reglamento para implementar la ley de seguridad municipal y el uso de las pistolas Taser para una revisión. Ante esto, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, criticó la acción y enfatizó el hecho que los inspectores municipales aún no pueden ocupar las llamadas pistolas Taser. Estos dispositivos todavía no los pueden utilizar los inspectores municipales. Y esto pasa principalmente porque aún no contamos con el reglamento de esta ley de seguridad municipal, que se demoró cerca de 2 años en esta discusión y que hoy día se retira para poder nuevamente intentar revisarla. Cualquier alcalde a lo largo de todo Chile le va a plantear esta misma necesidad, más aún el alcalde de Estación Central, que frecuentemente está viendo cómo las agresiones que reciben nuestros inspectores de manera frecuente. Bien, como bien decían desde Carabineros, ahora viene el proceso de licitación, el de capacitación de los funcionarios y también el de definición en qué zonas se ocuparán estos dispositivos. Se espera que ya estén operativos para los Carabineros entre julio y agosto en un plan piloto que durará 10 meses y luego de aquello se hará una evaluación para revisar si se realiza otra inversión para adquirir más dispositivos electrónicos de inmovilización temporal. La información con Cristiana Burto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir al sur del país, a la región de la Araucanía, una zona conmocionada por el crimen de la joven universitaria Francisca Millagual, un hecho ocurrido el pasado 6 de abril. Todo apuntaba así en su momento a la sospecha respecto de su tío. Bueno, el tío se había ido al sur, según la fiscalía se habría deshecho el arma en ese periplo para finalmente esconder su crimen. De eso está acusado, hoy día hubo audiencia, Claudio Arévalo fue detenido anoche, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. Seguimos aquí en los tribunales de justicia. Quedó definitivamente en prisión preventiva Manuel Ochoa, el tío de Francisca Millagual, de 20 años de edad, quien fue asesinada al interior de un domicilio en el sector de Amanecer de Temuco el pasado 6 de abril. Esta persona, el tío de la víctima, fue detenido en las últimas horas. Se estaba compartiendo con algunas personas de una iglesia evangélica, esto en la ciudad de Lanco. Según la versión que entregó a la policía, él les habría señalado que estaba muy preocupado por la situación. En todo momento dice ser inocente de estos hechos. Hablamos con el fiscal a cargo de las indagatorias, Francisco Montesino, quien se refiere justamente a la formalización. En definitiva, él da cuenta que en su relato que el arma de fuego que se utiliza y que provoca la muerte de la víctima era suya, pero él da cuenta de que la víctima habría tomado el arma y habría estado jugando con ella y se disparó, ¿ya? Pero eso no coincide con el sitio del suceso, con las demás lesiones de la víctima, con la actitud adoptada por el imputado con posterioridad a los hechos, de darse a la fuga del lugar, de envolver a la víctima con una frazada, de lanzar el arma de fuego, a
juicio del Ministerio Público, todos esos antecedentes dan cuenta de una persona que quiere huir de la responsabilidad penal que le corresponde, incluso con posterioridad ha sido la fuga de la ciudad, sin decirle a nadie. Llegó Juan Francisco Arriagada hasta los tribunales también durante esta mañana. Él es hermano del principal imputado en esta causa. Dice que esperan que la Fiscalía y también la Policía de Investigaciones, en este caso la Brigada de Homicidios, realice un trabajo que se acerque a lo que están esperando como familia para esclarecer esta situación que dice también les ha afectado profundamente en el seno familiar. Lo único que queremos es que la Fiscalía y que PDI haga su trabajo. Yo sé que PDI está haciendo un muy buen trabajo, que tengan los datos como corresponde y podamos tener un resultado final que nos dé tranquilidad a mi hermana, a la familia y, como lo he repetido muchas veces y es lo que la familia en general hemos conversado, justicia. Justicia es lo que espera la familia. Los antecedentes entregados también por la defensa dan cuenta que habría sido un disparo autoinferido. Es parte de la investigación que debe desarrollarse. Esa es la versión que entregó el principal imputado en la causa. Sin embargo, para la Fiscalía hay un hecho que es absolutamente doloso, un crimen de sangre. De hecho, el arma, tal como lo apunta Rodrigo, fue lanzada en las cercanías del río Cautín, arma que no ha sido encontrada. En ello también trabaja la Policía de Investigación. Luego de la detención de Emanuel Ochoa, el principal imputado en la causa, y quien, insistimos, quedó en prisión preventiva con un plazo de 6 meses para el desarrollo de la investigación. Y de hecho, se supone que estaba escondido, ¿no? Como en un búho abandonado en la zona, y cuando sale a compartir con este culto religioso, finalmente termina en manos de la policía. Esa es más o menos la historia, ¿no? Lo que él narró a la policía, porque cuando le toman declaración da cuenta que estuvo viviendo por algunos días en una micro abandonada. Desde allí toma contacto con esta iglesia evangélica y les cuenta que estaba muy preocupado por la situación, y son los propios miembros de esta iglesia quienes le recomiendan entregarse a la policía, cuestión que hace durante la tarde de ayer, cerca de las 19 horas, primero a Carabineros, luego entregado a la Policía de Investigaciones y trasladado desde la región de Los Ríos para comparecer durante esta mañana aquí en los tribunales de justicia. Claro, él fue detenido en Lanco, la audiencia se lleva adelante en Temuco esta mañana. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a la política en La Moneda. Se trata de alinear al oficialismo detrás del proyecto que debe ver la luz esta semana, ¿no? El proyecto de reconstrucción nacional o de reactivación, la ley miscelánea, como quieran. Hay críticas también a un almuerzo del presidente el otro día con sus compañeros de universidad. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Se trata de la gran reforma económica de esta administración y que es perfilada como la clave para el éxito del gobierno del presidente José Antonio Kast. El plan de reconstrucción y reactivación que será presentado esta semana luego de varias jornadas de diálogo dentro del sector, diálogo que se va a mantener también por estos días. De hecho, hay mañana programada una reunión oficialista en Cerro Castillo, en Viña del Mar, encabezada por el presidente, y el miércoles ahí mismo un desayuno con libertarios. También una cadena nacional el mismo miércoles por la noche para que el presidente de la República pueda entregar los detalles del proyecto al país. En las jornadas previas se siguen escuchando solicitudes como la del presidente de la Cámara, el diputado UDI Jorge Alessandri, quien aseguró esta jornada que falta agregar un componente clave de la clase media, bien digo, beneficiada. Eso es parte de lo que estaba tratando de proponer el presidente de la Cámara. Reaccionaron al respecto el diputado de RN Diego Chalper y el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero. Me llama un poco la atención el comentario del diputado Alessandri, porque aquí se abrió un canal de expresión el día viernes. Ese canal de expresión buscaba que uno llegara con propuestas y por lo tanto cuando a Renovación Nacional se le abre espacio para hacer propuestas, hacemos propuestas. Y yo creo que esa es la forma. Nosotros obviamente que estamos viendo un proyecto que reactive la economía y esos efectos claramente favorecen mucho a la clase media. Entonces, lo que yo creo que esto de medidas para la clase media, quisiera que me lo definieran un poco más aquellas personas que la están promoviendo. ¿Cuáles son las medidas para la clase media que se le ocurren? Y en ese ámbito nosotros las discutamos en el Congreso y en el proyecto y veamos cómo lo enriquecemos. Bueno, conocedores de la estrategia del Ejecutivo comentan que una opción muy viable es sumar algunas propuestas del Partido de la Gente con el fin de asegurar esos 13 votos que tiene la bancada en la Cámara. ¿Qué propuestas se han mencionado? Por ejemplo, restituir el Fondo de Utilidades Tributables o eliminar el IVA a los medicamentos. Desde la UDI, el diputado Jaime Coloma, integrante de la Comisión de Hacienda, comentó los acercamientos con el PDG en esta materia.
Nosotros hemos visto una muy buena disposición del partido de la gente. No descartamos que pueda ingresarse gran parte de su propuesta y medida en la próxima reforma de crecimiento. A mí me gustaría que se vean acogidas no solamente propuestas del PDG, sino que también, y por qué no, del PPD y la Democracia Cristiana. Nosotros hemos visto buena disposición por parte de ellos y con el fin de poder avanzar en una reforma de crecimiento de empleo. Bueno, y para partir esta semana el presidente Kast encabezó un consejo de gabinete para establecer los desafíos que hay a corto plazo. La vocera de gobierno, la ministra Maracedini, aseguró que el diálogo ha estado presente en estos últimos días y que a eso también responde la demora en la presentación del proyecto. La gente que no puede llegar a fin de mes, que no puede poner un plato de comida en la mesa de su casa, que no le puede responder a sus familias, es un sufrimiento que está teniendo mucha gente en nuestro país y tenemos que atacarlo de manera rápida. Más allá de demoras, lo que estamos haciendo es poder conversarlo con el objetivo que esto salga lo mejor posible y entender las distintas posturas, pero al mismo tiempo hacer un llamado para que todos los sectores aprueben este proyecto. Precisamente en la discusión de la última semana lo que ha hecho ha sido conversarse y socializarse con los distintos actores, no solo con los parlamentarios, sino que con distintos gremios que también se ven afectados, distintas organizaciones, porque esto implica un proyecto país. Bueno, al cierre comentarles una polémica que ha generado harto comentario aquí en Palacio. Se trata de un almuerzo el viernes pasado entre el presidente José Antonio Kast con sus ex compañeros de Derecho en la Universidad Católica. El menú: tartar de tomate, vino tinto, puré rústico y plateada al jugo. Más de 50 invitados en uno de los salones de este palacio. Ya hay requerimientos en la Contraloría. De hecho, se le consultó a la vocera Maracedini y ella solamente aseguró que van a responder en tiempo y forma al ente Contralor. Pero hasta ahora es todo un misterio si ese almuerzo fue financiado de manera particular o si se usaron recursos públicos, entre ellos lo evidente hasta ahora, que es usar las instalaciones de Palacio para un encuentro, insistimos, entre el presidente de la República y sus ex compañeros de la universidad. Claro, la Manucheri Chicardini ha anunciado esta presentación en Contraloría. Hay un punto ahí, dice que esto se financió con recursos públicos, digamos, por más que esté durmiendo en la moneda. Un poquito no al lugar, haber invitado a los compañeros. O sea, si es con cargo al erario fiscal, digamos, o si se utilizó personal de la moneda. Claro, me imagino porque no son solo los recursos, la plata, ¿no? Solo comprar la comida. También el trabajo de las personas que estaban ahí. Eventualmente hay que dar explicaciones. Ya, el gobierno ha dicho que es irrenunciable lo de rebaja del impuesto corporativo. Vamos a ver qué pasa mañana en Cerro Castillo con la cadena del miércoles también, y si hay algún gesto al partido de Parisi, que tiene varios votos en la Cámara. Gracias, Mariano. Buenas tardes. Y en la antesala de la presentación del proyecto misceláneo, los partidos de la oposición comenzaron a articularse para enfrentar una iniciativa que califican de regresiva y fiscalmente irresponsable. Camila López, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y a días de la presentación del proyecto, los partidos de oposición han comenzado a articular una estrategia común para enfrentar la denominada ley miscelánea o ley tutti frutti, como la llamó la senadora del PS, Paulina Bodanovich, una iniciativa que, según acusan, contendría cambios de carácter tributario bajo el contexto de la reconstrucción. En esa línea, la oposición ha buscado coordinarse con autoridades territoriales. Hoy, por ejemplo, las directivas de los partidos del sector sostuvieron una reunión con alcaldes para analizar los efectos que podría tener el proyecto en los municipios, apuntando, entre otros elementos, a posibles mermas en el financiamiento local. En paralelo, las bancadas de diputados y senadores del Partido Socialista entregaron una carta en el Palacio de la Moneda dirigida al presidente de la República, en la que manifiestan su rechazo a la propuesta, asegurando que se trata de una reforma regresiva y fiscalmente irresponsable que beneficiaría principalmente a los sectores de mayores ingresos. En el documento, además, advierten que las medidas podrían generar una eventual disminución de recursos municipales producto de la eliminación de contribuciones a la primera vivienda. Todo esto cuando hoy la mesa directiva del PS canceló una reunión con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, encuentro que buscaba abrir espacios de conversación, pero que finalmente no se concretó por problemas de agenda, dijo la timonel de la colectividad, Paulina Bodanovich, quien de todas maneras criticó la falta de diálogo. Como mesa del Partido Socialista habíamos solicitado una reunión con el ministro García en atención a que ninguna de las bancadas formalmente hasta el día de hoy, y particularmente la de diputados donde va a entrar el no proyecto de no reforma tributaria, como eso va a ocurrir aparentemente el miércoles y todavía nuestros diputados de oposición no tienen información alguna, habíamos pedido una reunión. Lamentablemente hay una otra actividad que se había programado con anticipación con los economistas, hay otra actividad que tenemos nosotros como partido y por lo tanto le hemos dicho al ministro que la mesa del partido no puede asistir
Bueno, y ayer el diputado Álvaro Ortiz se alzó como triunfador en la elección interna de la democracia cristiana. En conversación con el diario de Cooperativa, el nuevo timonel de la Falange afirmó que están dispuestos a conversar con el gobierno, pero que hay propuestas como la rebaja del impuesto corporativo que no apoyarán. Somos un partido que no apoyó el gobierno del presidente Kast, pero teniendo súper claro que nuestro deber es apoyar y respaldar las buenas ideas e iniciativas, y aquellas que no nos parezcan que son beneficiados la mayoría de los chilenos y chilenas, no lo vamos a apoyar y vamos a entregar propuestas concretas. No es bueno haber presentado una ley que incluye muchos temas. Creo que deberían haber ido por cuerdas distintas. No somos partidarios que se baje el impuesto corporativo de un 27 a un 23%, cuando eso va a beneficiar a no más del 5% de la población chilena. Bueno, y en el marco de esta estrategia común, los partidos de la oposición también están trabajando con los centros de pensamiento del sector. De hecho, hoy recibieron un balance económico del primer mes del gobierno del presidente José Antonio Kast. La información la revisamos contigo siempre, Camila López. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Kast lidera consejo de gabinete antes de presentar el proyecto de reconstrucción nacional. La izquierda articula ofensiva con alcaldes y rechaza la baja del impuesto corporativo. Decapitado, con sus manos atadas, estaba el cuerpo que anoche quemaron desconocidos ahí en la Cuesta Zapata. Un vecino de Curacaví llegó a pagarlo. Con datos de Carabineros y la PDI, el gobierno entregará semanalmente la cifra de homicidios en el país. Investigan otro asesinato en Puente Alto. En un culto evangélico de la región de Los Ríos apareció el principal sospechoso del crimen de la joven universitaria Francisca Millagual en Temuco. Quedó en prisión preventiva. Esto fue un dato. Nos reventaron la puerta, dicen las víctimas de un violento turbazo anoche en el barrio Mata Sur, pleno centro de Santiago. En el mundo no le tengo miedo, aseguró el Papa ante las críticas de Donald Trump. Sigue la votación en Perú, con Keiko yendo a su cuarto balotaje hasta ahora. Jane Fonda, Joaquín Phoenix, Ben Stiller y otros cientos de figuras de Hollywood firman carta contra la fusión entre Warner y Paramount. Y en el deporte, Garín vuelve al top 100. La Rojita definirá ante Bolivia su paso al Mundial Sub-17. Coquimbo ya está en Lima para visitar a Universitario por Copa Libertadores de América. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.